Bienvenidos a un nuevo encuentro del ciclo Desafíos pre- y post-pandemia en Argentina e Iberoamérica, organizado por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la Sociedad Argentina de Análisis Político, la Fundación ALEM y la Asociación Civil Ejes. Hoy vamos a compartir el tercer encuentro, Educación y Tecnología. Bueno, a partir de marzo del 2020, con la irrupción de la pandemia y las restricciones que se impusieron para intentar paliar la crisis sanitaria, saltamos sin casi planificación de lo que es la presencialidad a la virtualidad. La tecnología pasó entonces a ser una herramienta de pasar a ser complementaria, a ser esencial, y permitió que niños, jóvenes y adultos pudieran continuar sus procesos educativos a distancia, a través de distintas estrategias que, desde clases virtuales, plataformas, contenido por redes sociales y hasta WhatsApp. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de los gobiernos, las comunidades educativas, los docentes, los alumnos y las familias, hubo factores como la falta de conectividad o de acceso a la tecnología, de condiciones adecuadas para el estudio en los hogares, o de adaptación a las nuevas estrategias, que dificultó la continuidad pedagógica de muchos estudiantes. También surgieron cuestiones en torno a las tareas de cuidado, ya que las familias suelen organizarse en torno a la escuela, y también se puso de manifiesto la función social y de contención que tiene la escuela. Hoy estamos en una etapa mixta, y que por eso es que en este momento también hemos convocado a este destacado panel de especialistas para conversar sobre todas las lecciones que nos dejó esta experiencia, las oportunidades y la manera de aprovechar estas oportunidades que se presentan para introducir más tecnología y dotar a los jóvenes de herramientas para insertarse en el mercado laboral, y también los desafíos a los que nos vamos a tener que enfrentar para garantizar una educación inclusiva y de calidad. Para comenzar, vamos a tener en nuestra mesa de apertura las autoridades de las instituciones que organizan este evento. En primer lugar, le damos la bienvenida a Luis Escaso, director de la OEI en Argentina. Muchas gracias, Agustina. Muchas gracias a los panelistas que hoy nos acompañan en el espíritu que hemos desarrollado en estos encuentros junto con la Sociedad Argentina de Análisis Político, la Fundación ALEM y la Asociación Civil Ejes, especialistas de distinta procedencia, con una preocupación común por el tema que nos convoca y proveniendo de distintas tradiciones, donde lo que buscamos, como siempre, es generar espacios de diálogo, consenso y disenso en torno a las grandes problemáticas de la región y de nuestro país. En particular, en el caso de la educación, ya lo he dicho en otras oportunidades, que está sometida a una tensión sistémica entre dos fuegos, dice Carneiro, entre esa sociedad estable, simple y repetitiva que vamos dejando y que hemos dejado ya hace un tiempo, y la sociedad inestable e innovadora a la cual hemos ingresado rápidamente en los últimos 30 o 40 años, y que tensiona el sistema educativo. Sobre esa crisis sistémica, sobre esa tensión sistémica, nos aparece esta pandemia, que yo creo que tuvo tres efectos, tres elementos que podemos considerar inicialmente, por lo menos así lo vemos nosotros. En primer lugar, puso en evidencia las debilidades de los sistemas educativos de la región, las desigualdades, la falta de acceso a infraestructura, conectividad, la importancia del entorno de los hogares en términos de estimulación de los chicos y las chicas para que continuaran el proceso educativo. En segundo lugar, puso de manifiesto la enorme creatividad e inventiva que tienen nuestros docentes, directores de instituciones educativas y funcionarios públicos para resolver
en distintos contextos, rurales, montañosos, selváticos, desérticos, distintos aspectos prácticos que tienen que ver con la continuidad escolar, con la continuidad del proceso educativo. Ahí tenemos un desafío de poder recuperar esas prácticas que han sido creativas e innovadoras. Y un tercer elemento que me parece de suma importancia es que volvió a poner a la educación en el centro del debate público, en el centro del debate político. Independientemente de la posición que asumamos respecto a distintos temas, como ha sido en su momento la presencialidad, la educación volvió a ser tema de debate intenso, de debate apasionado, y nos parece que es una gran oportunidad para poder replantear y poner en discusión algunos elementos de nuestros sistemas educativos que merecen ser replanteados y que merecen ser puestos en discusión. Con esta breve reflexión inicial, agradeciendo a los colegas de estas instituciones, doy la bienvenida en nombre de la Organización de Estados Iberoamericanos, agradeciendo nuevamente su participación y la participación generosa de los especialistas que nos acompañan. Muchas gracias, Luis. Ahora vamos a escuchar a Martín D'Alessandro. Muchas gracias, Agustina. Como en todos los encuentros que venimos coordinando y organizando juntos para la Sociedad Argentina de Análisis Político, que es la asociación que nuclea a los politólogos y las politólogas a nivel nacional, es un gran placer y un gran orgullo participar de estos encuentros junto con la OEI, la Fundación ALEM y la Fundación EGES. Como decía Luis Escaso, son organizaciones que tienen diferentes intereses, diferentes miradas y diferentes ámbitos de actuación, pero que sin embargo preocupadas por los temas estratégicos y vitales que enfrenta nuestro país, pero también otros países de la región, hemos decidido y avanzamos en generar estos espacios de diálogo, de confrontación de ideas y de consultas técnicas especialistas sobre todas estas cuestiones que nos preocupan y tanto. En esta oportunidad, sobre los temas de la educación y la tecnología, por supuesto tenemos problemas que solucionar provenientes del siglo XX y afrontar problemas del siglo XXI, de manera que es un tema vital y estratégico para el desarrollo humano e integral de nuestras sociedades. Agradeciendo entonces una vez más la generosidad de nuestros socios institucionales en la organización de estos encuentros y agradeciendo a los panelistas que nos acompañan hoy, cedo la palabra. Muchas gracias. Gracias, Martín. Y para cerrar esta mesa también contamos con Lilia Puig, que es la presidenta de la Fundación ALEM. Es para mí un gusto nuevamente participar de una actividad con estas organizaciones cuyos representantes me han precedido en el uso de la palabra, porque creo que es un espacio rico en intercambios y en ideas, y me parece que justamente en el tema que nos ocupa, los argentinos vamos a tener que apelar a la mayor cantidad de acuerdos posibles y de ideas posibles, porque, como bien decía Martín y también señalaba anteriormente Luis, nosotros lo que la pandemia nos ha dejado en materia educativa no solamente es la visualización de la profunda desigualdad en que se encuentra la sociedad argentina, sus niños y sus jóvenes, que está no solamente con los enormes problemas del ingreso al siglo XXI a través de la necesidad de una conectividad que sea homogénea para todos los que participan del sistema educativo, sino también la disponibilidad de recursos tecnológicos que permitan que sea cierta la posibilidad de una igualdad
por lo menos en materia de educación pública. Creo que algunos problemas podemos señalar además de estos, como que la pandemia nos ha profundizado uno de los más grandes problemas que veníamos arrastrando. Me refiero en este caso a la deserción que se producía en el secundario, ya que muchísimos jóvenes no terminaban la escuela secundaria, y esto se venía reflejando claramente ya hace ya bastantes años, es decir, problemas no resueltos en el sistema educativo que tienen que ver con la propia estructura de niveles, es decir, cómo está organizado los niveles entre lo que es la antigua primaria y la secundaria, la pérdida de significación dado el cambio social y los problemas de inserción laboral, que hace que los jóvenes puedan no sentir atractiva la continuidad escolar. Pero además de esto, tenemos que señalar, como decía, que esto se ha agravado el año pasado por la enorme cantidad de niños y de jóvenes que dejaron de ir a la escuela. Y que evidentemente esto ya no se resuelve con parches, esto requiere un debate informado, que espero que nosotros seamos capaces de iniciarlo en esta reunión, que conduzca a la definición de cuáles son los problemas principales que deben ser abordados en una estrategia de mediano y largo plazo. Diría yo que estamos frente a dos necesidades. Una es una transición, es decir, atender los problemas que tenemos en forma inmediata con un programa que atienda la situación inmediata, pero que a su vez no podemos dejar de atender a la necesidad de nuevas formas de enseñar y aprender que están relacionados con la revolución digital y con los cambios que van a venir en nuestra sociedad. Señalo, por ejemplo, como una de las necesidades, la necesidad de una formación docente para la enseñanza virtual, que no es lo mismo que el parche que quienes estamos en el sistema educativo pusimos el año pasado, sino que supone aspectos de carácter epistemológico, supone aspectos de carácter didáctico, supone un conocimiento profundo de los recursos tecnológicos por parte de los docentes y la capacidad de poder establecer verdaderos diálogos en el aprendizaje con los estudiantes de todos los niveles. Así que me parece que esta reunión es una reunión que es un punto de partida y que, digamos, la cuestión nos desafía enormemente, y yo agradezco que tengamos esta posibilidad de empezar a conversar sobre la cuestión. Así que adelante a nuestros amigos y amigas. Muchas gracias, Lilia, por tus palabras. Y bueno, habiendo concluido esta mesa de apertura, damos lugar al panel de especialistas. Les cuento que hoy tenemos el agrado de contar con la presencia de Gustavo Dufour, que es licenciado en Ciencias Políticas, magíster en Administración Pública y candidato a doctor en Gobierno y Administración Pública de la Universidad Complutense de Madrid, profesor de la UBA, UTT y UNAG. También nos acompaña Brenda Austin, que es abogada, máster en Estudios Políticos Aplicados y actual diputada nacional por la provincia de Córdoba. Y también está con nosotros Alberto Silioni, que fue ministro de Educación de la República Argentina entre 2009 y 2015, y hoy es director de la Maestría en Política Educativa de la UNAUR. Les agradecemos a todos por estar presentes, y nos complace mucho escuchar sus aportes. Por favor, Gustavo, te escuchamos. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Para organizar mi presentación en estos minutitos que tengo a disposición, tenía una pequeña presentación que es más bien para compartir una estructura que quería mostrar. En primer lugar, muchas gracias a los organizadores de este encuentro por la invitación. Para mí es un honor como miembro y director ejecutivo de la Sociedad Argentina de Análisis Político poder participar de estos diálogos, de estos encuentros.
Y me parece obviamente que el tema, como bien señalaron las personas que hablaron digamos, anteriormente, el tema de la educación y el tema de la innovación o la incorporación de la tecnología en los procesos educativos me parece que es fundamental. Y está claro que si bien el desarrollo tecnológico no es algo reciente, está claro que el contexto de la pandemia nos planteó la necesidad de introducir o incorporar la tecnología de manera relativamente urgente. Por eso, ¿sí? Yo tal vez lo voy a trasladar la discusión a lo que es el ámbito de la enseñanza universitaria, la educación universitaria, que es el lugar en el cual me desarrollo y por lo tanto he transitado, he experimentado algunas de las tensiones que eventualmente generó la pandemia. Está claro que la pandemia vino a cambiar una lógica, una forma, ¿sí? De hacer educación, de construir el bien educativo, porque ha puesto en crisis la posibilidad de seguir pensando el desarrollo de la educación desde una matriz presencial. Y esto obligó, o nos obligó, a todos los actores involucrados en el sistema educativo a repensar de qué manera podíamos, ¿sí? Sortear el obstáculo que nos planteaba la pandemia para poder continuar con estos procesos pedagógicos, con estas tareas de enseñanza y aprendizaje en las cuales estábamos involucrados. Entonces ahí me parece que lo que aparece, y en todo caso es el punto sobre el cual yo quiero plantear la reflexión, es si la pandemia es un evento contingente que puede dar lugar a una verdadera transformación del sistema de educación superior en cuanto a la incorporación efectiva de las nuevas tecnologías en los procesos pedagógicos. Y acá simplemente como una cuestión que me parece conceptual, pero a mi gusto es relevante, hago una distinción, ¿no? Sobre todo porque esta distinción a mí me permite pensar desde qué lugar estamos intentando construir o pensar un nuevo sistema educativo en el ámbito de la educación superior. Y la distinción es entre el concepto de transformación y el concepto de adaptación. Está claro que ¿sí? El concepto de transformación comprende el concepto de adaptación, pero no a la inversa. La adaptación no necesariamente siempre supone una transformación. ¿Por qué? Porque desde este punto de vista yo lo que planteo es que la transformación implica un proceso de cambio estructural. Esto es salir de un patrón, salir de una matriz, salir de una lógica de funcionamiento del sistema e intentar ir o movernos hacia una lógica diferente, hacia una nueva matriz, una nueva forma, ¿sí? De generar o brindar el servicio educativo. Y la adaptación, en todo caso, lo que tal vez nos plantea, y en parte lo que decían tanto Lilia, Martín como Luis puede ilustrar muy bien la cuestión, muchas veces la adaptación está vinculada con el corto plazo, con lo urgente. Y eso en general lo pensamos desde una lógica más de salir del paso. ¿De qué manera podemos sortear el obstáculo, los obstáculos que van apareciendo, para poder continuar con nuestros procesos, para poder continuar con nuestras rutinas, para poder continuar con nuestra vida institucional y con los procesos en los cuales estamos involucrados? Entonces, la pregunta que tal vez debemos hacernos cuando pensamos el tema de la incorporación de la tecnología a los procesos educativos es ¿qué implica verdaderamente hacer una transformación del sistema de educación incorporando la nueva tecnología? Y de este punto yo lo que propongo, y esto es simplemente algo para discutir, para charlar entre nosotros, es que tal vez podemos pensar la transformación en distintos niveles, ¿no? Este orden sí tiene una cuestión de jerarquías, pero no necesariamente implica que hay que empezar por arriba la transformación, ¿sí? Sino que muchas veces la transformación, ¿sí? Es producto de la confluencia de las acciones que desarrollamos en estos distintos niveles de manera complementaria. Un primer nivel es el nivel de las reglas. Y no hay ninguna duda que si miramos lo que ha sucedido en el último tiempo, digo, en los últimos 2 años, ¿sí? Si tomamos la pandemia, las universidades han tenido que ir adaptando su entorno normativo a las dificultades que le planteó la pandemia en términos de la continuidad de los procesos pedagógicos de manera presencial. Esos cambios normativos sí estuvieron en sintonía con algunas disposiciones establecidas
¿sí? Por el Ministerio de Educación Nacional, por la Secretaría de Políticas Universitarias, y dieron lugar a infinidad de resoluciones que adoptaron, ¿sí?, los consejos directivos o consejos superiores de las respectivas facultades o universidades para intentar adaptarse a esta, ¿sí?, situación pandémica y eventualmente poder continuar con el proceso educativo. Pero hago una aclaración en este punto, ¿no? Cuando hablamos de reglas no estamos hablando solo de reglas formales, sino que también podemos incorporar otro tipo de reglas que tienen que ver con hábitos, con rutinas, que nos introducen en el ámbito de las reglas informales, que también eventualmente sufrieron algún tipo de transformación y fueron puestas en tensión por la pandemia. Un segundo nivel que está en relación con las reglas, pero tiene sí, una identidad propia, tiene que ver con el modelo institucional o el modelo organizacional. Esto es, está claro que la incorporación tecnológica a el sistema de educación superior no es simplemente la adición, ¿sí?, de un conjunto de herramientas o recursos a una vieja lógica institucional ya existente. Por el contrario, si lo estamos mirando de manera sistémica, esa incorporación de nuevas tecnologías implica transformar el modelo institucional, transformar el modelo organizacional. De lo contrario, estamos simplemente pensando que el recurso tecnológico o los recursos tecnológicos son simplemente herramientas de corto plazo que permiten resolver algún tipo de problema particular o puntual. Un tercer nivel, y que está de la mano, ¿sí?, con esta transformación en el modelo organizacional, tiene que ver con lo que podemos pensar como procesos organizacionales. Lilia lo decía anteriormente, está claro que si vamos a incorporar la tecnología en la producción de bienes educativos, esto implica transformar las formas, ¿sí?, de enseñar, las formas de aprender. Y por lo tanto, no podemos seguir pensando a la institución educativa de la misma manera y no podemos seguir pensando a los procesos y los recursos que consumen las instituciones educativas de la misma manera que lo habíamos pensado en el pasado. Y por último, el cuarto nivel, tal vez el más importante, a mi juicio, siempre el más importante, las conductas, ¿no?, los comportamientos. Porque uno puede transformar reglas, uno puede intentar cambiar lógicas institucionales, uno puede intentar modificar la forma de regular procesos organizacionales, pero esto no necesariamente implica que haya cambios conductuales. Si no generamos, ¿sí?, los incentivos, las oportunidades, las motivaciones requeridas para poder generar esas transformaciones en las conductas humanas, tanto de los docentes, incluso el personal no docente y los estudiantes, está claro que la transformación no se produce, el cambio estructural que eventualmente queremos generar no se termina de desarrollar. Este cuadro a mí me permite poner de manifiesto, entonces, es que en realidad cuando pensamos la transformación la tenemos que pensar de manera sistémica, ¿no? Si solamente pensamos la incorporación tecnológica como, digamos, un asunto de coyuntura, un elemento coyuntural que nos sirve para poder sortear un obstáculo puntual, nos estamos situando simplemente a nivel del proceso organizacional, pero no estamos necesariamente ni modificando conductas, hábitos, rutinas, tareas, roles institucionales, y mucho menos cambiando un modelo institucional, ¿no? De hecho, vale la pena mencionar que cuando miramos el cambio de normativo que hubo, por lo menos en el ámbito de las universidades públicas en el último tiempo, todos esos cambios normativos fueron, ¿sí?, de naturaleza excepcional. Esto es, lo que implica que en alguna medida, cuando se pensó el cambio de reglas, se pensó que todavía ese cambio de reglas era simplemente para, ¿sí?, sortear un momento de transición, esperando en algún momento, tal vez, no sabemos si será, sí, probablemente a finales de este año, principios ya del año próximo, retornar al viejo modelo, ¿sí?, de enseñanza presencial. Por eso digo que cuando uno mira la transformación, tiene que mirarla desde un punto de vista integral, para ver de qué manera podemos incorporar los nuevos recursos, ¿sí?, que nos brinda el desarrollo de las tecnologías para poder transformar no solo los procesos pedagógicos, sino también conductas, modelos y reglas. Solo para cerrar, digo, la presentación, porque el tiempo asignado es escaso y creo que ya me estoy excediendo,
diría, las oportunidades están claras, las oportunidades tienen que ver con desarrollo de nuevas tecnologías, y esto es interesante plantearlo, porque tanto Luis, Martín como Lilia lo planteaban anteriormente. El desarrollo de las nuevas tecnologías no es nuevo. Si miramos, ¿sí? Lo que podemos ver en todo caso en el ámbito de la universidad es que las universidades habían sido muy poco receptivas a la incorporación de las nuevas tecnologías, aun cuando éstas estaban disponibles, salvo obviamente en aquellos modelos institucionales que estaban mucho más ligados a la enseñanza, sí, estrictamente virtual. Pero las universidades tradicionales fueron muy poco receptivas a la incorporación de las nuevas tecnologías, aún estando estas disponibles. La pandemia es el otro, ¿no? Si el desarrollo de las nuevas tecnologías es un elemento más de cambio estructural, ¿no? De desarrollo estructural, la pandemia es un elemento más contingente. Ahora bien, que tengamos estas oportunidades no quiere decir que las oportunidades sean aprovechadas, ¿no? Y eso implica también reconocer cuáles son los condicionamientos en los cuales tenemos que planificar, si es que queremos, llevar adelante una verdadera transformación, ¿sí? Del sistema de educación superior. El primero, y Lilia lo dejaba bien claro en su presentación, tiene que ver con el contexto socioeconómico. Esto es, tenemos que pensar quiénes son los que quedan excluidos, o eventualmente pensar qué tipo de estrategias podemos desarrollar para eventualmente incluir a aquellos que, por conectividad, por, ¿sí? no disposición de recursos tecnológicos, podrían eventualmente quedar fuera, ¿sí? del proceso pedagógico, del proceso educativo. De hecho, si bien los datos no están, digamos, consolidados, en el caso de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, cuento algún dato interno, en el año 2020, en el primer cuatrimestre del año 2020, que fue digamos, el momento de urgencia, 9 de cada 10 estudiantes, subrayo, 9 de cada 10 estudiantes se conectaban con celulares. O sea, su dispositivo de incorporación al sistema educativo virtual era con el celular. Tanto es así que las universidades tuvieron que adaptar, ¿sí? sus campus virtuales a apps que pudieran ser descargadas en el teléfono móvil para que pudieran los estudiantes seguir, ¿sí? tanto digamos, en los foros digamos, asincrónicos como en los encuentros sincrónicos que se desarrollaban a través del propio campus. Hoy, por suerte, eso ha cambiado. ¿Sí? Hoy vemos que las tecnologías que utilizan los estudiantes son menos el celular y más, ¿sí? algún tipo de computador a la cual tienen acceso, pero siguen teniendo un problema, que es un problema de conectividad, ¿no? Con lo cual el contexto socioeconómico nos plantea un desafío, ¿no? Sí, está bien, las tecnologías están disponibles, la pandemia es una oportunidad, queremos transformar la educación, pero está claro que si queremos garantizar, ¿sí? la inclusión, la verdadera inclusión educativa, tenemos que contemplar, ¿sí? qué tipo de estrategias podemos desarrollar para poder eventualmente abordar las dificultades que nos plantea, los condicionamientos que nos plantea el contexto socioeconómico. Otro elemento que me parece que es interesante tiene que ver con las inercias institucionales, y todos los que trabajamos en la educación universitaria, acá la veo a Lilia, ¿sí? y ella bien lo sabe, ¿sí? las universidades, ¿sí? y sobre todo universidades tradicionales, han desarrollado rutinas que se han consolidado, que se han sedimentado, ¿sí? y que eventualmente forman parte de la razón de ser, ¿sí? del comportamiento de todos los actores del sistema. Entonces la pregunta es, ¿cómo transformamos esas inercias institucionales? Sobre todo porque esto implica cambiar formas de hacer, ¿no? Y cambiar formas de hacer no es fácil, porque cambiar formas de hacer no es simplemente, ¿sí? una cuestión, para decirlo de alguna manera, digamos, de trabajo artesanal. Es también una cuestión de trabajo, ¿sí? intelectual, mental. ¿Cómo adaptarnos, ¿sí? a este nuevo tipo de tareas que nos exige la incorporación de las nuevas tecnologías para poder transformar los procesos pedagógicos? En algún momento, cuando me tocó desde la propia UNAG evaluar, ¿sí? un proyecto, una política pública, que era el aula digital móvil en las escuelas primarias, lo que veíamos justamente en las escuelas primarias en muchas provincias en la Argentina era, ¿sí? esta resistencia que provenía de inercias institucionales. Uno no sabía bien de dónde salían, pero estaban presentes. Y por otro, un elemento menos sistémico o menos institucional y más actitudinal, los actores, ¿no? Y todos los que hemos ido transitando por esta transición que implicó la pandemia, sabemos
que lo que se ha planteado fueron, digamos, tanto dificultades desde el punto de vista de aquellos que eventualmente estamos en nuestro rol docente para adaptarnos a estos cambios, ¿no? Y esto iba por un lado de las reglas, ¿no? Rediscutir convenciones colectivas, porque efectivamente esto implica otro tipo de tareas, esto implica repensar la labor docente, repensar la forma de hacer docencia, pero también ¿sí? Implica ¿sí? Habilidades, competencias, que eventualmente no están disponibles, o en todos los casos no están disponibles en los docentes. Y de hecho, en la propia UNAC, por ejemplo, nosotros hemos generado espacios colectivos, por ejemplo, dentro de las instituciones sociales, para poder compartir estos conocimientos que algunos teníamos por eventualmente haber transitado por instancias de capacitación o incluso por, digamos, la enseñanza virtual en algún otro momento. Con lo cual la resistencia de los actores es importante. Y cuando hablo de resistencia de los actores, agrego un elemento más, y cierro con esto, perdón la extensión, los estudiantes, ¿no? Los estudiantes también siguen pensando con la lógica presencial, ¿no? Y incluso esto lo pudimos ver en el año 2020 con mucha claridad, tanto en la UBA como en la Universidad Nacional Arturo Jauretche, que digamos, en las dos universidades, en la UBA hablo del ciclo básico común, que es una unidad académica, una de las más importantes porque es transversal a todas las otras unidades académicas, que en el 2020 la mayoría de los estudiantes que se habían inscrito y habían transitado a la virtualidad, la mayoría, digo, ¿sí? 6 de cada 10 habían abandonado ¿sí? la cursada virtual, pensando que en algún momento la pandemia iba a pasar y eventualmente íbamos a volver a la presencialidad, con lo cual estaba esta idea de que eventualmente la enseñanza sigue siendo presencial y por lo tanto nos cuesta ver la manera de cómo nos adaptamos a este cambio, ¿no? Que es un cambio de comportamientos y también un cambio de lógica. Bueno, no quiero extenderme más porque seguramente podemos después dialogar, pero simplemente esta era la presentación que yo quería compartir con ustedes. Muchas gracias, Gustavo, por toda la exposición, muy interesante. Ahora invitamos a Brenda Austin. Buenas tardes. Gracias en primer lugar por la invitación a este encuentro para debatir y reflexionar sobre las dificultades y los problemas estructurales de nuestro sistema educativo. Realmente disfruté mucho la presentación de Gustavo, que creo que aportó elementos interesantes para disparar la reflexión. Y decir que yo quiero ceñirme quizás a una mirada, a poner en foco en aquellas cuestiones que tienen que ver con el sistema educativo en su conjunto y que creo que son de alguna manera limitaciones estructurales que nuestro país debe poner en la escena para trabajar desde allí en la búsqueda de acuerdos y consensos que permitan superarlo. Lilia hablaba justamente en su presentación de la necesidad de encontrar estos espacios de diálogo y de concertación de las políticas públicas. Bueno, vaya si el Congreso no es o no debiera ser un espacio que pueda provocar esa concertación, esa convergencia de actores con distintas miradas que a través de las leyes, de los marcos normativos, puedan de alguna manera condensar los acuerdos a los que la política educativa viene llegando a lo largo de estos 2 años de pandemia en un escenario absolutamente inesperado, pero que, como bien se dijo, representa una oportunidad, representa en primer lugar una oportunidad por el sacudón que implicó la introducción de las herramientas tecnológicas a una escala masiva al interior de los sistemas educativos de punta a punta, invitando a los docentes y a todo el sistema a replantear sus propias lógicas. Y esto creo que es una oportunidad justamente para ver los déficits. Creo que se pudo hacer, obviamente con distintos alcances, pero que le dio, sobre todo, si nos enfocamos en la mirada que recién Gustavo compartía en el sistema universitario, le dio la oportunidad de superar las barreras burocráticas, administrativas, estructurales que hacían que hasta allí, que hasta comienzos del año pasado,
el uso de un aula virtual en las universidades fuera una suerte de rara avis que costaba encontrar y que no constituía un recurso didáctico pedagógico que se utilizara de manera masiva dentro del sistema. Y obviamente que eso plantea un conjunto de desafíos por delante que se están empezando a ver ahora, que es cómo se prepara esa universidad para adaptarse de manera permanente a esos cambios, ¿no? Como esto que ya los propios rectores, la CONEAU, vienen afirmando cómo la convivencia con la virtualidad se traduce en una revisión de las prácticas al interior de los sistemas universitarios y empezar a pensar seriamente en esta idea de las universidades deslocalizadas, ¿no? Buscando brindar realmente un conjunto de propuestas formativas, de acuerdo también mirando obviamente las necesidades de desarrollo de los lugares donde están insertas. Creo que ahí se abre todo un universo para conversar y discutir, para resignificar incluso el sentido de la universidad pública en este siglo, en esta era, donde los desafíos son distintos y donde probablemente en poco tiempo sea igualmente accesible estudiar en una universidad de otro punto del país o de otro punto del mundo, casi a iguales costos que trasladarse a una universidad a vivir en una ciudad diferente, ¿no? Entonces creo que allí hay obviamente un componente que no se puede asimilar a lo que ocurrió en el resto del sistema, y en esto me quiero detener. En primer lugar, yo arrancaba haciendo una apelación a lo que creo que debió haber sido el rol del Congreso, ¿no? Un Congreso que debió, durante más de año y medio de pandemia, ocupar un lugar central en la discusión de los marcos normativos y de las medidas que se necesitaban para poder acompañar la virtualidad, el instrumentar la virtualidad en el resto del sistema. Y eso, a mi juicio, lamentablemente no ocurrió en la medida en que hubiéramos querido verlo, con iniciativas presentadas desde mayo del año 2020 que tenían que ver con la accesibilidad digital, dando camino, si se quiere, a garantizar esto que ya es un acuerdo a nivel internacional, que el acceso a Internet es un derecho humano, y es un derecho que debe ser garantizado a todos los habitantes y en particular a los estudiantes, porque se convierte en un recurso indispensable para el achicamiento de las brechas educativas. Y la realidad mostró que en nuestro país no logramos acelerar ese proceso de acercamiento de la conectividad de los dispositivos tecnológicos a los sectores más vulnerables o a las provincias que más lo estaban necesitando. La información mapeada, nuestro país cuenta con ello en gran medida a partir de los resultados de los operativos Aprender, es decir, sabemos en qué lugares, en qué escuelas, en qué provincias se produce mayoritariamente esta brecha digital, y sabíamos los esfuerzos que debía hacerse para trabajar en las dos dimensiones, acercar los dispositivos tecnológicos y acercar también los paquetes de datos a la conectividad. Dos herramientas que obviamente fueron un limitante para que para muchos estudiantes a lo largo de nuestro país, de nivel primario y secundario, la virtualidad fuera prácticamente una ficción, fuera la imposibilidad de acceder al aula, ¿no? Esta imagen tan nítida que podríamos representar con un niño golpeando la puerta del aula y que nadie lo deje entrar, es lo que representó el no poner en el centro de la escena la brecha digital como una restricción para el acceso al derecho a la educación en toda la Argentina. Entonces, allí quiero poner un primer foco, iniciativas que se presentaron a partir de mediados del año pasado, que tenían que ver con la declaración de la emergencia educativa para preparar al sistema educativo para la reapertura progresiva, para prepararlo en términos de infraestructura escolar, para prepararlos a esta bimodalidad, garantizando justamente la distribución de los dispositivos en los lugares más necesarios, pero también con el acompañamiento al sistema docente. Bueno, poco de eso se discutió y nada de eso se logró aprobar en el marco del Congreso Nacional. Logramos en un primer momento un dictamen referido a la conectividad, pero que no logró llegar al recinto, y una media sanción vinculada con un proyecto de trayectorias educativas discontinuas
para poner el foco en aquellos jóvenes estudiantes que estaban abandonando la escuela. Ello quedó a mitad de camino, varado en el Senado a la espera de su discusión. Y lo digo esto, lo traigo a colación no a modo de cuestionamiento, sino a señalar que muchas veces se declama el compromiso en materia educativa, pero poco se hace al momento de llevarlo a la práctica. Y así como hubo un consenso, diría, unánime o mayoritario a lo largo del año pasado, del esfuerzo que debían hacer los 3 niveles de gobierno en todas las jurisdicciones del país para articular la política sanitaria, para preparar los hospitales, para preparar los centros de atención, para buscar nuevos lugares que respondieran a la emergencia. Algo similar debió hacerse respecto del sistema educativo. Luego, transitado, digo, esa conversación, viene la etapa siguiente: ¿con qué sistema educativo nos vamos a encontrar cuando volvamos a una presencialidad plena? Y esto, que recién empieza a verse con los últimos anuncios, nos va a permitir tener un panorama bastante más claro de cuál ha sido el impacto de la virtualidad en el sistema educativo. Nosotros sabíamos, mirando las estadísticas de Argentina, que el problema de la desigualdad educativa es un problema estructural de nuestro sistema, y que incluso Argentina tiene rasgos de desigualdad educativa mayores que gran parte de los países de la región, de los países de Latinoamérica. Solamente para mencionar un dato, en relación a la escuela secundaria, decir que 9 de cada 10 jóvenes entre 20 y 22 años de los sectores de mayores ingresos terminan la escuela secundaria. Por contrario, en el extremo inferior de los jóvenes de menores ingresos, solo 4 de cada 10 lograban cumplir con éxito los desafíos que planteaba la escuela secundaria. Entonces, ¿cómo hacemos frente? Primero, si concebimos a la educación como un derecho humano que debe ser de una misma intensidad para cada uno de los habitantes, ciudadanos, en cualquier lugar de la Argentina, ¿cómo concebimos un piso que garantice este derecho independientemente del lugar donde les ha tocado nacer? Y que esto obviamente conlleva la discusión de las desigualdades estructurales en términos socioeconómicos, pero que también conlleva la discusión sobre la distribución de recursos fiscales y una desigualdad que permanece casi inmodificable a lo largo de las últimas décadas, que tiene que ver con la inversión por alumno estatal en las distintas provincias de nuestro país, donde tenemos provincias que invierten hasta 5 veces más que otras por alumno estatal. Esto constituye claramente una violación al principio de igualdad y por lo tanto una afectación directa al corazón del derecho a la educación. Frente a esto es que presentamos una iniciativa para discutir en el Congreso y que esperamos que pueda, de alguna manera, no esta, digo, sino la vocación de construir la política del largo plazo, que podamos generar el ámbito de conversación, de discusión, donde los ministros y ministras, el Congreso de la Nación, aquellos que les toque de alguna manera llevar adelante estas políticas educativas, podamos concertar las metas y objetivos del largo plazo, pero no de un largo plazo que esté mirando a las generaciones que vienen, sino de un largo plazo que esté dispuesto a compensar estas desigualdades estructurales que han impactado sobre la vida de cientos de niños, de niñas y de adolescentes en la Argentina. Por eso propusimos como idea la conformación de un pacto educativo intergeneracional que se estableciera como un horizonte desde el año 2022 al año 2030, con un conjunto de metas educativas que además reforzara la ley de financiamiento educativo, una discusión que Argentina tiene que relanzar, pero que reforzara ello con un 1% adicional del PBI destinado al cumplimiento de estas metas, enfocadas específicamente en trabajar sobre la reducción de estas desigualdades. Desigualdades que tienen que ver con mayor tiempo en la escuela, con garantizar el cumplimiento de la jornada extendida, con la ampliación del calendario escolar. Estamos muy debajo de los países de la región, algunos de los cuales llegan a más de 200 días de clase, y esto obviamente en el acumulado previo, con o sin pandemia, ya impactaba en los aprendizajes adquiridos a lo largo de todo el ciclo educativo. Pero también un conjunto de metas que tengan que ver, por ejemplo,
con garantizar la escolarización temprana a los 3 y a los 4 años. Una enorme deuda pendiente que tiene el Estado, sobre todo con los sectores más vulnerables, al no garantizar las posibilidades de contar con el espacio, la formación, los docentes preparados para el momento donde se aprende a aprender y donde la evidencia ha mostrado que se constituyen el origen de las desigualdades educativas, de los problemas de aprendizaje que después tienen su correlato en dificultades a lo largo de la escuela secundaria. Entonces cuando buscamos poner por delante esta idea del largo plazo, pensando en el año 2030, pero abocándonos a una generación que sufrió y va a sufrir a lo largo de su vida adulta el impacto de estos casi 2 años de pérdida de presencialidad. Y esto obviamente tiene que ir de la mano no solamente con lo que señalé de mayor extensión, y con esto ya voy cerrando, de la escolaridad, con garantizar la inclusión en los 3 y los 4 años, sino fundamentalmente con políticas activas que tiendan a revincular a aquellos jóvenes que han dejado la escuela secundaria, con distintas estrategias, con distintos instrumentos, con distintas herramientas, pero con la convicción profunda de que no podemos permitirnos el lujo de aceptar que en un contexto tan fuerte de pobreza, donde la mitad o 1 de cada 2 niños en los grandes centros urbanos está creciendo en contextos de pobreza, no vean la educación el puente para tener mejores condiciones de vida para sí y para su familia. Creo que allí tenemos que poner el esfuerzo no solamente en términos de acuerdos políticos, el esfuerzo en la planificación de las políticas educativas y el esfuerzo también en la reasignación de recursos para demostrar que cuando decimos que el derecho a la educación es una prioridad para nuestro país, somos capaces de condensarlo con una propuesta presupuestaria, una propuesta programática que lo pueda acompañar, y que eso ponga el acento fundamentalmente en la reducción de la desigualdad educativa, la gran y dolorosa marca que atraviesa nuestro sistema y que es un limitante para garantizar condiciones de desarrollo igualitarias a lo largo de todo nuestro país. Ojalá esta pandemia haya representado la oportunidad para echar luz también una vez más sobre estos problemas estructurales y permitirnos poner el esfuerzo a remangarnos para lograr construir los consensos necesarios y abordar estos problemas estructurales que recién mencionaba. Nada más y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Brenda, por tus aportes y tu visión. Y ahora, para finalizar este panel, vamos a escuchar a Alberto Silioni. Bueno, muchas gracias por la invitación a las instituciones organizadoras. Realmente creo que hacen un aporte en torno a un pensamiento plural. Voy a coincidir con mis compañeros de panel sobre algunas cuestiones. Evidentemente la pandemia es un parteaguas en la historia del mundo y de nuestro país, ¿no? 5 millones de muertos, o casi 5, 116.000 en clave local. Y por supuesto, esto ha generado una tensión entre aquella vieja escuela que dejamos el 20 de marzo del 2020 y esta nueva que tiene una carga muy grande de virtualidad. Hemos en algún sentido entendido que la conectividad pasa a ser otro derecho humano, y la pandemia sin duda, si altera el ritmo del mundo, ¿por qué no va a alterar el ritmo de las escuelas? El historiador Eric Hobsbawm llamaba el siglo XX como el siglo corto, un siglo que había empezado en 1914 con la Primera Guerra Mundial y había terminado en el 89 con la caída del muro. Quizá el siglo XXI también sea un siglo corto, no lo estamos pudiendo ver, pero quizás se vea más adelante que el siglo XXI tal vez comience en el 2020 con la pandemia, que es una pandemia planetaria, deleteria, que es una pandemia muy rigurosa en términos de la condición humana. Al inicio de la pandemia, algunos filósofos con
con buena predisposición, digamos, de buena fe, alentaban un cambio ético para bien. La verdad que no pareciera que se haya verificado. Algunas claves. Desde la política es obvio que profundizó las desigualdades territoriales, distributivas, desigualdades de género, desigualdades etarias, desigualdades educativas. En una sociedad que tiene un 42% de pobreza, 57% de niños pobres. Una sociedad con la mitad de pobres no es una sociedad medio pobre. Y esa es una responsabilidad de la democracia, es una sociedad enteramente pobre, por eso celebro la pluralidad del encuentro, porque todos estamos interpelados por esta realidad. La CEPAL ha dicho que ha aumentado el trabajo infantil entre el 1.5 y el 3%, y una vez más la realidad nos impulsa a pensar en los últimos, en los que menos tienen, ¿no? ¿Cuáles son los estados que gestionaron mejor? Los que tienen capacidad de planificación y de gestión, los que tienen buenos sistemas de información y también la capacidad de validar las políticas socialmente. Y no parece que en la Argentina la pandemia haya significado un territorio donde se excluyera el debate. O digo más, el debate está bien, donde se excluyeran ciertas cuestiones de la política que no debieran haber entrado. Algún antropólogo decía que no tenemos más lugares donde arrodillarnos en la sociedad. Y parece que tanto vértigo nos impide algunos territorios de paz. Pareciera que la pandemia hubiera sido un buen territorio de paz para entendernos, pero bueno, por alguna razón no ocurrió. Por eso coincido con lo que han dicho algunos panelistas y lo que se viene sugiriendo desde hace un tiempo en la sociedad argentina y en la conversación política, que es la necesidad de acuerdos quizá más profundos. Quizá la Argentina no haya que reconstruirla, no haya que recuperarla, perdón, haya que reconstruirla, que es una tarea de algún grado mayor de complejidad, ¿no? Un acuerdo profundo, básico, ético. Quizá no estamos en condiciones de coincidir en todo, pero sí podríamos hacer un listado de irrenunciables, un listado de temas sobre los cuales no habría discusión. Me apuro por los tiempos. En el plano de la educación también hay allí la virtualidad ha roto un estado de cosas, quiero decir. La escuela es un espacio público igualador. Allí llega un niño, una niña, un joven, una muchacha, y adelante de una profesora, de una maestra, no hay intermediaciones. La casa es un ámbito privado, opaco. Y hay familias que no han podido sostener la cuarentena. ¿Cómo van a hacer para acompañar a los chicos en la tarea? En la extrema pobreza, ¿cómo se hace? Entonces, la pandemia nos encierra en casa, más allá de que hay una discusión sobre si debió sostenerse tanto o debió sostenerse menos, una discusión que considero lícita, pero indudablemente allí hay un error. Algunas cifras: en la educación privada el 95% tienen internet, y uno supone que de bastante buena calidad. En la educación pública esa internet baja a 20 puntos, el 70 y pico % tienen internet. Si vamos a equipamiento tecnológico, en la educación privada casi el 90% de los estudiantes tienen equipamiento, que baja 30 puntos en la educación pública. Ahí hay una brecha que es insostenible en este nuevo tiempo. Debo decir que por malas decisiones, considero yo, que se tomaron entre 2015 y 2019, hay 4 millones de netbooks menos en el sistema educativo, que podría haber sido un sistema educativo que hubiera tomado esto de otra manera. Pero miro para adelante y distingo responsabilidades. La primera, la de los estados. El Estado Nacional, en este país federal que tenemos, los 24 estados provinciales, el ENACOM,
que tiene que hacer valer esa tarifa social y tiene que pelear porque esa tarifa social llegue a todos y a todas, porque no es posible sostener una escuela con datos móviles que se caen y con baja internet. Y en un plano más cercano también los docentes. Las escuelas que mejor sostuvieron la pandemia eran las que estaban más organizadas antes del 20 de marzo del 2020. O sea que hay allí un atributo propio de las escuelas, más allá de que la pandemia haya sido una experiencia desoladora para todos. Hay un dato extraordinario de la realidad. Los chicos por primera vez, chicos, chicas, niños, niñas, jóvenes, querían ir a la escuela. Este es un dato que para los educadores es un dato que no debemos perder, hay que aprovechar ese tiempo escolar. Por supuesto hay que mejorar los aprendizajes, hay que reponer los aprendizajes discontinuados, se pueden hacer planes de aceleración de los aprendizajes, y creo, y coincido con algunos matices, también voy a decir, que vienen tiempos que algunos llaman híbridos, mestizos. En una encuesta de estas horas, buena parte de las familias de la escuela primaria, cuando digo buena parte, digo el 25%, sostendrían una metodología bimodal para sus hijos. O sea que pareciera que allí hay algo que vino para quedarse. Alguno de los expositores hablaba de la educación universitaria, no me voy a referir a ella, pero sí puedo decir que creo que para la educación obligatoria se podría pensar en la bimodalidad en edades avanzadas. Por supuesto no lo pensaría para el primario, pero sí lo podría pensar para el secundario superior. Sí lo podría pensar, porque ahí se podría trabajar con la autonomía de los aprendizajes, también requeriría un cambio en los docentes, pero pensando en ese tercer, cuarto, quinto año de la secundaria, que es aparte el tiempo de más abandono de la escuela secundaria, es posible pensar en una estrategia bimodal. Para eso necesitamos un Estado que distribuya equipamiento a todos y a todas, porque no es posible llegar desde las familias que menos tienen, las más carecientes, no es posible comprar algún equipo. El tipo de equipo se verá, los especialistas saben de esto. Bueno, un sistema educativo que se anime a mayores transformaciones, que pueda pensar la repitencia, que pueda discutir lo que antes no podíamos. El año pasado, 12 millones de estudiantes pasaron de año. Entonces es un tiempo para discutir la repitencia con exigencia. No estoy diciendo otra cosa, pero digo, la pandemia se presenta con tal magnitud que es un tiempo muy interesante para pensar de otro modo lo que pensábamos antes. Y una escuela más profunda, una escuela que escuche. Me gusta mucho el pensamiento de Francisco de esa encíclica de Hermanos Todos, ¿no? El apostolado de la oreja. A veces veo que los docentes no escuchamos tanto como debiéramos escuchar. Hay que escuchar a los pibes deben elaborar el duelo de estos 18 meses. De paso hago un tributo a los adolescentes de la Argentina que han tenido un comportamiento extraordinario en una edad absolutamente social de su vida, se han bancado con mucha responsabilidad y con mucha comprensión el tiempo de aislamiento. Bueno, supongo que no me deben dar los tiempos. Quiero agradecer, sintetizo, una escuela que reciba sin tecnofobia las innovaciones tecnológicas, que por supuesto siempre son bienvenidas porque democratizan el aprendizaje, pero también una escuela que no se olvide de lo inalterable, que no se olvide de lo permanente, que trabaje por la necesidad del otro, que trabaje por la deseabilidad de la vida, que trabaje por eso que no debemos olvidar, que es una escuela absolutamente dedicada al humanismo y al encuentro con los otros y las otras. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alberto, por compartir esta mirada con nosotros. Les agradecemos a todos los panelistas por haber compartido con nosotros sus experiencias y sus visiones. Y para dar cierre a este evento, le voy a pasar la palabra a Lilia Puy.
Muchas gracias a todos y cada uno de los expositores que realmente nos han planteado desde distintas perspectivas, distintas dimensiones del grave problema que debemos abordar. Creemos que esta reunión es un punto de partida, que posiblemente recurramos a la OEI para poder contar con especialistas de distintas regiones de América Latina, porque este es un desafío que es enorme frente a la tragedia educativa que enfrentamos y que requiere nuevas ideas. Así que agradecer enormemente las participaciones y bueno, despedirnos para una próxima reunión.